Cristianos comprometidos con la causa de Cristo. Apocalipsis 2, versículo 2a nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Todo lo que vamos a hablar durante los siguientes 7 domingos, incluyendo en nuestros sermones, estará basado en el mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Como saben, durante este año 2024 vamos a estar hablando bajo el tema ¿qué clase de cristiano eres? Y lo haremos desde la óptica del mensaje a las 7 iglesias. El hecho de que estén dirigidos los mensajes a iglesias particulares nos hace pensar en iglesias locales, o sea que Dios tiene un trato personal con cada iglesia local. Y lo que el Señor le dice a cada una de las iglesias o congregaciones locales de Asia, lo vamos a estar aplicando en sentido personal, como si el Señor lo estuviera diciendo a un cristiano en el sentido particular. Siguiendo el orden de lo que vemos en el contenido de la carta a la iglesia de Éfeso, veremos que en el elogio que el Señor le dirige se destaca primero su arduo trabajo. Apocalipsis 2, 2a. Y en base a esto estaremos tocando el tema cristianos comprometidos con la causa de Cristo. Estaremos viendo a un cristiano que trabaja arduamente para Cristo, que dedica su tiempo, sus recursos y su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos saber que, aunque la capital de la provincia romana del Asia Menor era Pérgamo, Éfeso era la ciudad más importante comercialmente hablando. Se puede decir que era como el Nueva York de este tiempo. Aquella era la ciudad de la vanidad. Así que toda la pompa, todo el lujo estaba en aquella ciudad de Éfeso. Pero a pesar de estar la iglesia en medio de aquella ciudad tan ajena a las cosas de Dios, el Señor destaca una cualidad extraordinaria que tenía esta iglesia. Y es que era una iglesia con un gran historial de trabajo y dedicación por la causa de Cristo. Sin duda alguna que el Señor espera que cada uno de los creyentes dedique su vida a servir con entusiasmo en la iglesia a la que pertenece. Veamos algunas cosas que se destacan de los cristianos que trabajan. En primer lugar, un cristiano comprometido trabaja para Cristo usando sus dones y talentos. Como ya hemos enseñado, la vida cristiana es posible solamente con el auxilio del Espíritu Santo. Empezando por la salvación, que como nos enseña Pablo en la carta que escribió precisamente a la iglesia de Éfeso, es algo que podemos obtener solamente por gracia. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Aunque el Señor elogia a la iglesia de Éfeso aquí en Apocalipsis por sus obras, es claro que ellos no son salvos por obras, como ninguna persona puede serlo. No podemos hacer nada, absolutamente nada para salvarnos, pues el Señor se encargó de hacerlo todo. Pero es bueno que sepamos que sí hemos sido salvos para que estemos ocupados en las obras del Señor. Y esto es lo que nos dice el versículo que sigue ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Para que podamos realizar esas buenas obras que el Señor espera que realicemos,
en nuestra vida cristiana, Él nos ha dado su Espíritu Santo, el cual fue derramado sobre la iglesia inmediatamente después del Señor haber ascendido al cielo. El día de Pentecostés, en el aposento alto, unos 120 hermanos en Jerusalén que conformaban la primera iglesia local, formal en aquel entonces, recibieron el Espíritu Santo, según Hechos 2 del 1 al 13. Y con este acontecimiento recibieron el poder para predicar el Evangelio, empezando desde Jerusalén y siguiendo hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, una vez establecida la iglesia, el Espíritu Santo capacitó a cada hermano con los dones espirituales, dando a cada uno habilidades necesarias para la edificación de la iglesia del Señor. Dice la Escritura, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 7 al 12. Y esto es algo que se repite cada vez que una persona se convierte, se arrepiente. O sea, que esta no fue una gracia exclusiva de la iglesia primitiva, sino que es la norma en el proceso de la vida de cualquier cristiano en cualquier tiempo. Todo cristiano recibe, aunque sea un don. Ningún cristiano puede decir que no ha sido beneficiado con los dones espirituales. Pues como vemos en el pasaje que acabamos de citar, los dones son para cada uno. El apóstol Pedro nos dice al respecto lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Pero aparte de los dones espirituales, también tenemos las capacidades innatas con las que nacimos. O sea, lo que heredamos. Y debemos usar eso para trabajar en la causa de Cristo. Hay muchas necesidades en la iglesia que serán suplidas por el esfuerzo e inteligencia de los hermanos que ponen al servicio del Señor todo aquello que saben hacer. En segundo lugar, un cristiano comprometido trabaja para Cristo con toda su fuerza. La iglesia de Éfeso es elogiada por el Señor precisamente por ser una iglesia esforzada, trabajadora hasta el cansancio. Pues las palabras en griego para arduo trabajo se traducen como labor fatigosa. El Señor espera que le amemos con todo lo que somos y todo lo que tenemos. El primer y gran mandamiento es así que nos lo dice. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Así que no podemos amar al Señor a medias. A Él le debemos lealtad absoluta. No hay ningún ápice
de nuestro ser que quede fuera de este anhelo y de esta demanda. El servicio en la causa de Cristo debe consumir los mejores años de nuestra vida, por lo menos en los que han llegado a la vida cristiana desde su niñez o desde su juventud. Y en aquellos que han conocido al Señor en la postrimería de su existencia terrenal, el tiempo que el Señor les permita vivir de ahí en adelante debe estar permeado hasta el día de su muerte con una buena dosis de servicio cristiano, que será lo que garantizará una vida plena y le permitirá poder gozar de la mejor manera posible los años que le queden en este mundo. Pues no existe mayor satisfacción en la vida que servir al Señor. Es necesario que nos ocupemos en la causa de Cristo, no importa cuál sea la profesión que hayamos elegido. Cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor en el camino a Damasco, él exclamó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Y esa debe ser la preocupación de todo cristiano: buscar hacer lo que el Señor quiere que haga. De seguro que sabremos qué es lo que el Señor quiere que hagamos. La única manera que no lo sabremos es si no estamos interesados en saberlo. No podemos quedarnos tranquilos hasta que descubramos la tarea que el Señor desea que nosotros hagamos. No importa lo que sea que se nos asigne. Lo que importa es que estemos listos para hacerlo. Como ejemplo, vamos a ver lo que hizo la suegra de Pedro. Una vez que ella fue sanada por el Señor de una fiebre que la mantenía postrada. Dice la Escritura, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Mateo 8, 14 y 15. Lo único que nos debe inhabilitar para no hacer nuestra labor cristiana es estar muy enfermos o estar muertos. Pero siempre que estemos en pleno uso de nuestras facultades, ninguna cosa debe ocupar más nuestro tiempo y nuestro esfuerzo que la causa de Cristo. Ninguna cosa. Finalmente, un cristiano comprometido trabaja para Cristo siempre. Uno no se puede retirar de servir al Señor. Ni siquiera uno que ha servido durante toda su vida como pastor se puede retirar del ministerio pastoral definitivamente. El pastor puede retirarse de sus responsabilidades como administrador de una iglesia, pero no se puede retirar de su llamado, pues la Biblia nos dice que los llamados de Dios son irrevocables. Romanos 11, 29. Y esto aplica para todos los cristianos, pues uno no se puede retirar de ir a la iglesia y de estar comprometido con las actividades de nuestra congregación. Hasta el día de nuestra muerte debemos estar pendientes de nuestro servicio cristiano. Aunque ya estemos viejitos y gastados, alguna cosa podremos hacer por la causa de Cristo, que será tan importante como el que más trabaja en la iglesia. Nunca piense que usted ya no es importante en la iglesia, pues usted no trabaja para el pastor, usted no trabaja para los hermanos, usted trabaja para Dios. Y para Dios su trabajo siempre será importante. Además, debemos saber que todo cuanto hace un cristiano lo debe hacer para la gloria de Dios. Dice la Escritura, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 17. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto lo que significa es que no hay nada secular en la vida del creyente.
Nuestra vida está aferrada a Cristo y todas nuestras tareas deben ser un servicio que rendimos a Él. De tal manera que así nuestra vida motive a los hombres a buscar a Dios. Dice la Escritura así: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Es posible que existan cristianos que se conforman con hablar de lo que hicieron para Dios en el pasado y piensan que ya que ellos trabajaron tanto para el Señor, se merecen un descanso. Pero están verdaderamente equivocados. Pues en esta carrera, ninguno que haya trabajado demasiado habrá hecho suficiente. Dice el Señor: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. Nunca estaremos exonerados de obrar en la causa de Cristo, sino cuando ya no estemos en este mundo. Entonces, digamos como el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Lo que importa no es lo que hayamos hecho en la causa de Cristo, sino lo que nos queda por hacer. Dios te bendiga.